Ahora sí. Ahora sí te ¿Qué estamos tal, escuchando. Jorge? Oh, ¿Todo buenísimo. bien? A ver. ¿Qué sensación tienes? Sé que oficialmente no se han lanzado los resultados, que hay mucha gente que todavía está esperando a las 8 para escuchar los resultados en boca de urna y a las 9 el Tribunal Electoral que va a lanzar su primer corte, pero de forma extraoficial ya se puede confirmar que Rodrigo Paz va a ser el próximo presidente de Bolivia. Puede esto ser una buena noticia o no, pero yo quiero saber cómo estás, cómo recibes un poquito esto. Y gracias, Damaso, por el dato que el CIREPRE se abre a las 19:45, que es en 3 minutos. Eh, un tema técnico, me sale una pregunta. O sea, si acepto a alguien, ¿es como video? No. O por Sí, le va a texto, es salir, decir. le va a aparecer el video. Se Ah, va. ya, entonces acepto. Súper. Si, O sea, si lo no sé por qué quieres. algunas personas tengo que aceptar. Por eso No, es no, que no, le no, doy no, a. no aceptes a nadie, no es un Zoom. Si no, vamos a tener a Ah, varios en video. bueno, lo acabo de aceptar. Ya. O no. Ya. Dale, no. Eh, bueno, un poco, sí, nos animamos a, a empezar un ratito antes. Un poco el resultado era previsible, pero también con la idea de, para mí, una cosa que es súper importante, es ver lo positivo de lo que ha pasado, ¿no? O sea, una de las cosas que hemos charlado tantas veces, ¿no, Juanpa? Que parte de los cambios de largo plazo que hay que hacer en el país son lo que podemos llamar como cambios de mentalidad o cambios culturales. Y uno de esos, para mí personalmente, eh, es esta idea, o sea, digo los bolivianos en general, todos los seres humanos, pero hay una sensación de que a los bolivianos nos gusta quejarnos mucho, ¿no? Y eso a veces nos hace perder cierta perspectiva, ¿no? O sea, es muy loco, hace 5 años, meses atrás, perdón, o incluso hace 5 años atrás, pensar en tener un presidente que no era del MAS todavía sonaba a un sueño, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar por ese punto, ¿no? O sea, ha cambiado, es un cambio importante el que se haya dado una segunda vuelta electoral, para empezar. Es la primera vez en la historia que tenemos una cosa así. Eh, y además, ¿no? Como habíamos vivido hace un par de meses atrás, la sorpresa de que ninguno de los candidatos sea del régimen que ha gobernado durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, para mí, por eso yo quería empezar diciendo esto que me parece súper positivo, como recordar, a eso me refería con esta idea de, no, a veces los bolivianos gusta quejarnos. No perdamos la perspectiva, ¿no? O sea, es una buena noticia que ninguno de los dos candidatos sea del antiguo partido de gobierno. Sí, yo quería empezar un poco por lo mismo. Parecería ser súper grave porque no ganó el que me gustaba, que puede llegar a pasar con muchos aquí, pero ganó alguien y, y ese alguien tiene varios desafíos por delante. Primero, recibe un país destrozado. Venimos de una larga noche oscura con muchísimas cosas, entonces efectivamente hay muchos motivos y muchas razones para quejarse, ¿no? Porque lo que nos vamos encontrando en el camino va a ser muy difícil. O sea, yo no creo que el día uno va a ser complicado, sino el día cero desde ya va a ser muy oscuro. Estoy viendo ahora que acaban de soltar la página del CIREPRE, que es el conteo Mm. rápido de votos del órgano electoral plurinacional, y está al 94,58%, ¿no? Y Rodrigo Paz tiene un porcentaje casi del 55%, 54,49%, y Tuto Quiroga del 45,51%. Entonces ya la tendencia es irreversible. Eh, Efectivamente, lo que yo me adelantaba hace unos minutos, de decir que se sabía extraoficialmente, hoy ya
o en este segundo está claro. Pero creo que aquí también parte de las cosas que preocupan o que ocupan, y te voy a hacer una pregunta difícil, Jorge. ¿Cuál es cuál es el mayor desafío que tiene el próximo presidente de Bolivia? ¿Conseguir gasolina, conseguir dólares o su vicepresidente? Difícil, o sea, sí, no esperaba ese giro del final. Sí, yo creo que si lo planteas así, evidentemente va a ser ese, ¿no? Eh, a veces es más difícil administrar la victoria que la derrota, ¿no? ¿No? Porque es un dicho popular, más o menos, poco de viejo, pero que es cierto de la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana, ¿no? Entonces, todos ahora, ¿no? Van a decir, y evidentemente una de esas figuras es el futuro vicepresidente, eh, que va a ser muy difícil de controlar, ¿no? O sea, no, es evidentemente incontrolable. Entre nos sabemos de gente interna que es consciente de ese problema, nos lo han dicho, no lo van a decir en cámaras, pero sabemos que ellos no son conscientes, dentro del equipo son conscientes que es un problema que tienen, ¿no? Y acá o sea, viene un camino complejo, ¿no? Para aquel que quiera gobernar Bolivia, porque hay un problema más que no acabo de mencionar, que tiene nombre y apellido, y se llama Evo Morales, quien hoy ha demostrado tener su propia republiqueta dentro del Chapare, porque a pesar de estar siendo buscado por la justicia, supuestamente, puede emitir su voto de forma libre y toda la prensa internacional tiene derecho de cubrirlo. O sea, la prensa internacional se puede acercar más a un prófugo de la justicia que la misma policía o aquellos que están encargados de cumplir una orden de aprehensión. Entonces, eso también va a ser un asunto serio porque si hay un tema que nos preocupa a los bolivianos, y no es por una locura, es la cuestión de la gobernabilidad, que puede ser que puede ser, que puede ser por la experiencia previa que tenemos de vicepresidentes intentando desestabilizar presidentes, pero también de los mismos supuestos movimientos sociales que quieren representar intereses del pueblo. Lo curioso en este caso sería que vamos a ver a Evo Morales pidiendo que solucione los problemas que él mismo creó. Eh, bueno, ese era uno de mis puntos, así que lo voy a retomar más adelante, ¿no? De no olvidar quiénes son los responsables de la crisis, que tienen nombre y apellido. Eh, pero antes de eso, digamos, en este contexto que tú dices, ¿no? O sea, me parece importante recordar algo que yo le pregunté a nuestro amigo Pedro Ruchurtu hace años, eh, y por eso lo menciono ahora, ¿no? O sea, le digo, ¿qué van a hacer cuando ganen y tengas que, eh, como en la Alemania nazi, absorber a un montón de gente que en su momento, en el caso de Venezuela, apoyó al chavismo, y en el caso nuestro, ¿no? Al masismo, ¿no? O sea, que además, por ahí varios de ustedes han visto la noticia, ¿no? O sea, justamente uno de los eh, capos del chavismo que está preso en los Estados Unidos ya ha confesado que usaban fondos de PDVSA para financiar a Evo Morales, a Cristina Kirchner, a Podemos en España, algo que sabíamos entre nosotros, pero ya está como confirmado, digamos, por una voz, digamos, autorizada. Entonces, en ese contexto de uno de los grandes retos, tú lo has dicho, es qué vamos a hacer con el régimen que sale, ¿no? O sea, ¿qué haces con Evo Morales y con la gente que tiene alrededor? Eh, y de nuevo tratando de mencionar, de ver lo positivo, es un enorme logro que, y en eso Bolivia es un buen ejemplo internacional, fíjense lo difícil que les está resultando a los venezolanos sacar al socialismo del siglo XXI. O sea, Dos tienen veces.
Además, los bolivianos lo hemos hecho 2 veces, claro, ¿no? O sea, pero por eso, o sea, de nuevo quiero resaltar lo positivo, ¿no? O sea, ahora Venezuela están luchando hasta con el apoyo de los Estados Unidos y le han dado el premio Nobel a María Corina y aún así siguen ahí Maduro en Miraflores. Y si bien es un reto para el futuro, yo volvería a recordar esto de perspectiva. No es menor que Evo Morales tenga que estar como atrincherado en su zona. O sea, es un enorme avance también. ¿Qué hará el Hagamos, próximo gobierno? No sé, pero no quiero perder esa, o sea, no quisiera perder esa perspectiva, ¿no? pero por eso, hagamos un ejercicio de, o sea, vámonos cinco años atrás. Hace 5 años atrás estábamos Exactamente, nosotros, octubre del 19. no, en octubre del año 2020, estábamos Ah, ok. nosotros en un punto de, Ah, ese estábamos en otro. un punto de crisis porque ya sea con los elementos que sean, después de los problemas que tuvo el gobierno de transición de Yanine Áñez, de una mala administración de la pandemia, de los problemas de corrupción que hubo en ese gobierno y también del intento de electoralizar la transición, nos encontrábamos en un punto en el que parecía que jamás en la vida íbamos a ver algo que no sea azul en el poder porque habíamos perdido una oportunidad histórica. Hoy estamos ante una situación en la que dentro de todos los escenarios posibles de segunda vuelta, tener a dos personajes de la oposición política al MAS ya era una victoria en sí mismo porque nos demostraba que iba a haber un mensaje muy fuerte hacia el país. La administración la administración no es de la crisis, sino la crisis que provocaron las dos fases del gobierno del MAS, Evo Morales con Luis Arce, que al final fue una continuidad con un mini verano de un año donde no creo que hayan habido grandes cambios. De manera económica, es más, no se tomaron las mejores medidas, o sea, se empezaron a dar bonos, la misma Yanine Áñez decía que su gobierno era el gobierno de los bonos, etcétera, etcétera. Eh, Nos lleva a esta situación en la que nos encontramos con una serie o sea, una serie de noticias que son difíciles de asimilar en un contexto mucho más general, ¿no? O sea, de Sí. cierta forma, lo que nosotros estamos, lo que nosotros estamos viendo es que tenemos una suerte de oportunidad de superar la crisis con ideas distintas. Bueno, el Que, mismo hecho, mm, o sea, el mismo hecho de que estamos haciendo este vivo, ya que tú has tocado el tema, me hace recuerdo de hace 5 años, eh, porque fue muy distinto. O sea, la reunión, la charla que tuvimos, ahora la estamos haciendo pública, la charla que tuvimos hace 5 años, para los que nos están siguiendo, habíamos abierto la primera oficina de Libera porque justamente como ya había caído Evo Morales, dijimos, ah, bueno, ya vamos a tener oficina y todo. Pero después de los resultados de 5 años, la pregunta que nos hicimos es, ¿qué hacemos? ¿Cerramos y volvemos a trabajar en café? Como habíamos hecho 5 años antes, o sea, desde el 2015 en adelante. Y, y por eso el contraste, me parecía interesante contar esta anécdota, ¿no? O sea, el contraste con hoy, ¿no? O sea, vamos a compartir esta charla que hace 5 años atrás era una charla entre tú y yo solamente, eh, y el tono era totalmente distinto. Y tomamos una decisión también radical, muchos por ahí no la saben, pero teníamos la primera temporada de nuestro podcast era justamente todo un análisis de lo que pasó en el 2019. Y la única decisión así radical que hicimos fue eso, bajamos ese podcast, porque era muy público, teníamos un capítulo que hablábamos mal del presidente que estaba ganando en ese entonces, ¿te acuerdas? Entonces, no, sabíamos, lo, sabíamos la lógica de poder que ganaba, ¿no? Entendíamos de era, qué iba a venir. claro, Y, obvio. Entonces, y es cierto que estos 5 años han sido muy difíciles porque entre que se ha profundizado la crisis económica, se ha sostenido la crisis institucional que nos lleva a tener, de cierta forma, números rojos, o sea,
Es una vergüenza el desempeño de nuestra justicia penal de cara a los rankings internacionales que miden cuán buena es la justicia o no. O sea, Ya no por otro solo, lado, ¿no? sí, También, sí, obvio. o Bolivia decreciendo un 2,40% en el último trimestre. La economía de Bolivia es tan pequeña que es tan difícil, hay que ser muy malo para hacerla crecer un 1 o un 2%. De verdad que hay que ser muy malo para hacerla crecer, que decrezca en un 2,4% en un trimestre, la muestra también de la irresponsabilidad de aquellos que se van. Mm. Entonces, Sí, de sí. cierta forma, no es solamente comparar, yo entiendo que para mucha gente la opción que ha ganado era la que preferían que no gane, y de verdad que respeto, y creo que en gran parte, en gran parte puedo coincidir en ese análisis, sobre todo por la figura del vicepresidente, de Edman Lara, que ha hecho una serie de declaraciones poco felices y afortunadas, lejanas de la realidad, que nos muestran que también existe una vertiente populista y una suerte de ancla de solución a la crisis fácil, pero lo cierto aquí es que también Bolivia se ha expresado y en lugar de elegir lo mismo que ha elegido estos últimos 20 años, ha buscado anclarse en una solución distinta. Y eso también es algo que, si a mí me preguntas, y yo sé que puede llegar a ser polémico, algunos pueden estar decepcionados con el resultado, es parte de lo que hay que aprender a respetar porque de cierta forma, si aquí al 8 de noviembre en el Congreso, los señores Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa, por nombrar a los líderes de estas coaliciones de congresistas que vamos a tener, no se ponen de acuerdo para cambiar estructuralmente el desastre que nos dejan, vamos a estar aún más jodidos de acá a 2 veces. Sí. Bueno, sí, o sea, de nuevo, tratando de insistir en esto de la perspectiva y de lo, y de lo positivo, por lo que tú dices, ¿no? O sea, no es un resultado que parece, dentro de estas dos opciones, ¿no? El más prometedor. Sobre todo eso, como dices, ¿no? O sea, para muchos de los que nos están viendo ahora, que era la intención del vivo, ¿no? O sea, sabemos, ¿no? Conocemos el público con el que trabajamos, ¿no? O sea, y que nos sigue y al que queremos llegar. Pero por eso yo insisto en lo de lo positivo, ¿no? O sea, hemos hecho como sociedad, ¿no? Algo que es la ventaja justamente de la democracia, que es que es lo que no... Por eso, acordate también, Juanpa, nosotros éramos los que insistíamos durante todo este tiempo, ¿no? En Bolivia no hay democracia, hay elecciones, pero no hay democracia. ¿Por qué? Porque la democracia entre las varias definiciones que tiene, pero digamos lo que a nosotros nos gusta rescatar es el cambio sin violencia de líderes políticos. Y eso no había. Por eso nosotros decíamos en Bolivia no hay democracias, hay elecciones, porque no ha habido cambio, ¿no? De poder hasta el 2019 que ha tenido que ser violento, digamos, y dentro de todo, digamos, no ha sido así, no ha sido niveles de violencia de guerra civil, gracias a Dios. Entonces, Pero no por hemos eso estado es muy lejos, ¿no? no, 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 yo sé, pero no ha pasado. Y lo mismo ahora, ¿no? O sea, entonces, es bueno lo que tú dices, o sea, no habrá ganado mi candidato favorito, pero, pero no nos olvidemos que hemos ganado, o sea, de verdad, ¿no? O sea, esta posibilidad de que haya este recambio y que no implique esa violencia. Y por eso es interesante que tú dices, o sea, hemos sacado a lo que sin duda podemos decir ha sido el peor régimen de la historia del país en los 200 años. O sea, está por escribirse la historia del MAS, ¿no? Ya como un régimen cerrado, afortunadamente de nuevo. O sea, no quiero que se pierda eso, ¿no? O sea, y es sin duda alguna el peor gobierno de la historia del país. ¿No? Por, Y vamos a empezar a ver esa crisis, ¿no? O sea, por eso es tan importante no dejar, ahí yo veo el mayor reto en el mediano plazo, es que no nos ganen el relato. Que no digan, ah, ¿vieron? Cuando nosotros gobernábamos estábamos bien.
ahora que están, ¿no? El Paz, lo que sea, con él no, ha llegado la crisis, la inflación. O sea, ahí está para mí en el mediano plazo el mayor reto. No dejar que nos ganen el relato. Sí, porque si no tenemos la capacidad de decir lo que de verdad ha sucedido en estos últimos, o en este periodo de 20 años, que probablemente sea un poquito más largo, ¿no? Porque hay quienes se remontan a la guerra del agua o hay quienes se remontan a la guerra del gas. Y yo veía que algunos decían lo que inició o lo que generó la chispa del nacimiento de lo que después fue el movimiento de Evo Morales fue la guerra del gas, que paradójicamente nos dejó sin gas, porque hoy Bolivia está a menos de un año de empezar a importar el recurso que hace un tiempo lo tenía por montones. De cierta forma, si nosotros no ponemos en perspectiva lo que estamos dejando atrás, simplemente nos vamos a quedar que no salió el resultado que queríamos el día de hoy. Ahora, aquí hay varias preguntas que hacerle a aquellos que ingresan en el gobierno, ¿no? Que creo que es algo que el MAS ha demostrado que no tenía ningún tipo de intención de realizar. Por ejemplo, Jorge, ¿este gobierno que entra está dispuesto a trabajar con los mejores? Ojalá, ¿no? O sea, no, no, o sea, es Este, es- una de las... este gobierno, este gobierno que entra está dispuesto a trabajar para todos, porque si quiere, tiene servida la estructura de un Estado plurinacional que está perfectamente pensada para que aquel que gobierna pueda imponerse por sobre todos los demás. Mm, Porque si para algo se ha formado el Estado plurinacional, si algo yo puedo rescatar, por ejemplo, del debate que hubo el anterior domingo, es que ambos candidatos se pusieron de acuerdo en algo que me parecía fundamental. La constitución política del Estado que tenemos en este momento es algo que hay que cambiar. Porque se hizo a la medida de un tipo Evo Morales, que cuando le quedó un poquito chico ese traje que le hicieron, que se llamaba Constitución Política del Estado, tomó la decisión de cambiarla a su medida, inventándose cosas que yo creo que no tiene sentido acordarse en este momento, pero que de cierta forma lo menciono, porque también es bueno que se diga de qué estamos saliendo. Y tampoco es que estamos en un terreno plano donde el presidente entrante se encuentra con un país sumamente rico, con grandes recursos, etcétera, etcétera, y donde absolutamente todo está funcionando, ¿no? En Bolivia no hay dólares, no hay combustible, la gente le está pasando demasiado mal. Entonces, estamos en medio de una noche muy oscura, sin ni siquiera los recursos suficientes para poder encender la luz, y de cierta forma, si simplemente nos quedamos con gané yo o no gané yo, también reducimos un poquito el análisis a no entender lo que tenemos por delante. Pero yo te lanzo esta pregunta también porque sé que hay gente, mucha gente en Bolivia, que tiene la capacidad, por ejemplo, de dar una mano para poder sacar esto adelante y ojalá sea convocada para poder trabajar en el Estado, porque trabajar en el Estado no es simplemente ir a aplaudir al gobernante de turno. y en eso también creo que es interesante, ¿no? Recordar que, o sea, esta segunda vuelta es el resultado de un mensaje muy claro en esa línea, ¿no? O sea, no queremos más la forma en que han gobernado estos años. Ujú. Eh, no, no queremos, o sea, eh, me gusta a mí usar esta imagen, ¿no? O sea, cuando estiras una liga demasiado, ¿no? O sea, el gobierno de Luis Arce ha querido estirar demasiado justamente esa liga del relato de, eh, ¿no? La crisis es la culpa del gobierno de transición, que era lo que decían al principio. Y la gente no es tonta, ¿no? Y se ha Ujú. dado cuenta que la crisis no era eso. Entonces, ese mensaje de no queremos más esto, creo que también se manifiesta en esta segunda vuelta en ese sentido. No sé, hay que recordar eso. ¿No? O sea, ha sido un mensaje claro. Acuérdate que todos dábamos por sentado que iba a ser el más versus alguien, ¿no?
que parecía que iba a ser Samuel. Y la pregunta era, ¿va a ser el más oficial? Parecía poco probable con el del Castillo, pero el gran temor era digamos, ¿no? Que eso se represente en Andrónico. Por eso recuerdo, o sea, poniendo las cosas en perspectiva, es importante recordar que esta segunda vuelta, aunque no haya ganado el que nos gustaría a todos, ya es un avance de nuevo, porque es este mensaje de, y tiene que ver con lo que tú preguntas, por eso pensaba en esto, la gente quiere gente capaz, capacitada. Porque una característica del régimen del MAS ha sido esa. Improvisados, amigos, corrupción. Entonces, ante semejante crisis que la gente intuye, dice, no, bueno, queremos gente que tenga experiencia. Y en ese sentido, no hay que olvidarnos que Rodrigo Paz representa una casta, porque ese es el nombre, por mucho que no quiero parecer demasiado, pero es verdad, política de muy larga data. O sea, su padre ha sido el líder de la izquierda histórica de este país, ¿no? Y ha gobernado en el 89, digamos, al 93, como eso, ¿no? O sea, el gobierno socialdemócrata, ¿no? O sea, justamente ese ha sido el paso, digamos, de la juventud del MIR, ¿no? Más revolucionaria realmente, a esa madurez, digamos, de una socialdemocracia, etcétera, etcétera. Y sí, pues, o sea, para eso, de nuevo, o sea, tiene que ver, este análisis tiene que ver con la misión nuestra de Libera es y sí, un poco hay que sacar esas ideas de izquierda de la mentalidad de los bolivianos. Y lo venimos haciendo hace tiempo, ¿no? Entonces, estas elecciones no sorprenden por ese lado, ¿no? O sea, la gente ha votado por una izquierda democrática, por una izquierda más centrada. Ya hemos probado la izquierda radical de Evo Morales y estamos viendo, y lo vamos a vivir, los resultados, ¿no? O sea, tú lo decías, ¿no? O sea, era Milton Friedman, si no me equivoco, el que decía, dale a un socialista administrar el desierto del Sahara y te quedarás sin arena. Bueno, dale a los socialistas administrar el gas boliviano que teníamos hace 20 años para exportar, y lo que tú has dicho, no solo ya no tenemos para exportar, sino que dentro de poco vamos a tener que importar. Eso es el socialismo, a eso lleva el socialismo. Ahora, allí podemos dividir lo que acabas de decir en dos, ¿no? Porque vamos a empezar a escuchar a una suerte de analistas decir que lo que acabamos de vivir estos últimos 20 años no era verdadero socialismo, por lo tanto tenemos que pasar de la economía extractivista de los últimos 200 años a una economía no extractivista, que es de cierta forma un discurso que venimos escuchando de forma seguida y continua, por lo menos desde que yo tengo uso de razón, ¿no? Es así casi que el discurso escolar de querer basar esto en tenemos muchos recursos naturales, pero los extranjeros los explotan y nosotros tenemos que aprovechar la oportunidad de industrializarlos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, vienen una serie de desafíos en las que, por ejemplo, si se hacen las cosas bien, que eso es lo que yo creo que tenemos que exigir, todo aquel que hoy no ha elegido la opción que quería, va a tener la posibilidad, por ejemplo, de alzar la voz y de no sufrir repercusiones al respecto. Mm, sí, sí, que no Eh, es o, menor, o sea, no o, es o- menor, de no, nuevo, no, no, es que viéndolo es como algo a estudio. lo que no estamos acostumbrados. O que de cierta forma van a tener la posibilidad de ir y decirle o exigirle al político de turno que haga las cosas, de que haga las cosas de una manera en la que, por ejemplo, eh, va a poder recibir retroalimentación, un castigo, lo que sea, sin la necesidad de sufrir grandes repercusiones o, por último, tener que sufrir persecución, etcétera, etcétera, y ya, sino que de cierta forma lo que tendríamos que tener por delante y lo que tenemos que exigir es que también, si van a haber cambios en el fondo, necesariamente esos cambios se van a tener que ver en las formas. Y por otro lado, yo mencionaba esta cuestión de este análisis de, oh, lo que acabamos de vivir con el MAS no era verdadero socialismo, entonces lo que necesitamos es volver a implementar lo mismo, pero con mejores modales, por ejemplo, porque lastimosamente, o en realidad guste o no,
por lo menos hasta el momento, las salidas de las crisis como las que estamos viviendo en este momento en Bolivia, está demostradísimo que se sale de determinadas maneras, que es ordenando la economía, generando más confianza, atrayendo inversión, ordenando las cuentas públicas y cortando de raíz lo que es el gasto. Entonces, o se cumplen esos requisitos o vamos a ir más camino al abismo del que ya nos encontramos. Entonces, de cierta forma, lo que el país exige, o perdón, lo que el país necesita, venía casi de una manera muy similar con uno o con otro, sea quien sea que gane. Entonces, por ese lado, también, ¿no? Las respuestas no pueden esperar al día 200 o de acá a un año, sino se tienen que generar soluciones desde el minuto cero. Hoy hay muchas cosas por resolver. Ahora, yo no quiero dejar esa lista de cosas por resolver sin dejar de mencionar una, y ya te doy paso, que es que no puede haber impunidad para aquellos que han cometido tantos horrores y tanto mal. Que tiene que volver a operar un sistema que genere condiciones de justicia, que investigue lo que tenga que investigar, pero que, por otro lado, por ejemplo, no deje libre a aquellos que han cometido horrores en nombre de la presidencia o que nos han llevado incluso hasta esta situación. Tú has dicho algo muy importante, Jorge, al principio. Esta crisis en la que nos encontramos en este momento tiene nombres y apellidos y no es de ninguno de los cuatro que estaba en la papeleta el día de hoy. Sí, sí, y, y en ese sentido, de nuevo, recordando, porque eso, podemos perder perspectiva por ver demasiado el momento inmediato, aunque este es un vivo de reacción, lógicamente, eh, pero quiero ayudar a levantar un poco la mirada, digamos, para no mirar ahorita solo el paso que tenemos delante. El mismo hecho de estos 2 meses, cómo ha reaccionado la justicia, eh, es un signo positivo, ¿no? O sea, la muestra de que ese yugo, digamos, del poder ejecutivo, ¿no? Del movimiento al socialismo que tenía, se ha soltado, y por eso la reacción inmediata de los jueces y en el caso Camacho y todo esto, o sea, de nuevo, es uno de los signos positivos porque ya se sabía que independientemente del resultado de hoy, hay un cambio eh, hacia algo mejor en el aspecto de la persecución política, la libertad de expresión, de prensa, cosas que, como tú dices, hemos naturalizado y que el mismo vivo que estamos haciendo es una muestra de nuestra confianza de este cambio. Si no, no estaríamos hablando tan públicamente, digamos, ¿no? Eh, Así que el gran reto del nuevo gobierno evidentemente va a ser qué tan comprometidos están con un elemento que es fundamental, ¿no? O sea, es la reforma del sistema judicial. Que es un mal del Estado boliviano muy anterior, ¿no? Incluso, ¿no? O sea, eh, que se ha agravado en los años del MAS estrepitosamente. Y entonces, es, ese, ese elemento va a ayudar a dar también certidumbre o no para la solución de la crisis económica. Porque tú lo has dicho bien. En cierto sentido, ahí también es una cuestión que yo lo veo con esperanza. Eh, la crisis económica, ya hay recetas, o sea, se sabe cómo se pueden salir de estas cosas. Lo que queda por ver es si hay voluntad política para implementar esas recetas que no son cómodas al principio, pero que son efectivas. Sí, pero y más allá de eso, lo que el boliviano necesita es que lo dejen trabajar, que lo dejen que gane o que pueda disfrutar de los frutos de su propio trabajo, ¿no? Porque de cierta parte hoy, entre la inflación, entre la devaluación de la moneda, etcétera, etcétera, lo que trabajó durante un mes lo ve en la cuenta, lo ve en su propia cuenta y no vale exactamente lo mismo, ¿no?
Ni siquiera vale algo similar a lo que negoció en el momento en el de iniciar ese trabajo, por ejemplo. Entonces, si queremos que de verdad haya justicia, tienen que empezar por todas estas cosas. Nosotros insistimos con esta idea, y esto es algo que venimos trabajando hace 10 años ya, ¿no? La mejor manera de saber que hay justicia es si hay justicia para los pobres, ¿no? Van a tener justicia aquellos que no tienen la posibilidad de pagarle un juez, de hacer que la solución sea chueca, etcétera, etcétera, porque esa justicia se va a dar simplemente porque responde a la realidad, responde a lo que verdaderamente es. Y ahí lo que el país necesita son días de mayor certidumbre. No hay una buena economía sin confianza en sus instituciones, sin confianza en aquellos que gobiernan. Yo quiero ir redondeando un poco esta idea. Sí, probablemente habrá gente en este live que se siente un poco triste por los resultados, ¿no? Porque Ujú. no ganó la opción por la que escogió. Ahora, si hacemos un ejercicio de comparación, por ejemplo, por lo menos con cómo yo me sentía hace 5 años cuando veía que Luis Arce Catacora iba a ganar, estaba ganando con más del 50% en primera vuelta, eh, creo que hoy tenemos una serie de oportunidades en las que incluso si vemos a la Asamblea Legislativa, donde el MAS y todos sus colores ha pasado a ser algo de adorno, que seguramente van a molestar, etcétera, etcétera, y probablemente haya gente de todos los partidos que se acoplará a esas ideas más de izquierda, que no funcionan, que no tienen sentido, etcétera, etcétera. Hoy estamos en una mucho mejor situación para poder proponerle al país soluciones, que es lo que tanto tú y yo y el equipo Liber estamos haciendo todo el tiempo. Es a lo que nos dedicamos full time. Si nos preguntan a qué nos dedicamos todo el día, es a intentar pensar soluciones para el país, porque hay que empezar las cosas desde cero. Y por otro lado, se abre un juego y un escenario muy interesante en el que necesitamos exigirle a aquellos que están en el poder mayor responsabilidad ante lo que hacen, necesitamos que dejen de utilizar el poder para servirse y para perseguir y también lo que yo creo que necesitamos exigir de forma muy concreta es que nos dejen disfrutar de lo que nosotros generamos con nuestro propio trabajo, ¿no? Porque nos han vivido castigando y nos han vivido ninguneando. Hoy yo saludo que, por ejemplo, cosas que podríamos llegar a decir, la, una de las líneas de quien gana esta segunda vuelta era esta idea de capitalismo para todos, ¿no? Entendió de que el boliviano se levanta temprano y se duerme tarde y que ha visto a través del comercio una solución para poder salir de la crisis y que entiende que el gobierno o el Estado no le va a solucionar sus problemas. Bueno, aplaudamos eso, entendamos de que esa ha sido una buena lectura de la realidad. Del otro lado también había buenas lecturas de la realidad, ¿no? O sea, el hecho de respetar la propiedad privada, etcétera, etcétera. Esas cosas son las que van a sacar al país adelante y de cierta parte acá tenemos dos elementos. Por un lado, ponerle nombre y apellido a la crisis, porque no puede ser que aquellos que estaban detrás de esta noche oscura de 20 años y que han provocado lo que estamos sufriendo hoy, se hagan a los que no hicieron nada y nos digan, no, es que no, nosotros no hicimos nada. Y por otro lado, tenemos el desafío de ponernos propositivos. ¿Hay cosas para quejarse del resultado del día de hoy? Seguro. O sea, si a mí me preguntas, Jorge, ¿tú estás tranquilo con la elección de este señor como vicepresidente, el señor Edman Lara? Voy a decir que no. No, la verdad es que no puedo decir que estoy tranquilo, porque he visto muchas cosas que no tienen sentido. He visto discursos populistas, he visto una suerte de contradicciones, no he visto un binomio que trabaje en conjunto, etcétera, etcétera. Pero sí creo, por ejemplo, que este resultado es muchísimo mejor que si Andrónico Rodríguez hubiera ganado esta elección. O que si Eduardo del Castillo hubiera ganado esta elección. O que si Evo Morales hubiera ganado esta elección. Yo creo que no hay punto de comparación. Porque de cierta forma ya hemos logrado algo.
O sea, ya hemos logrado algo por lo que tenemos que trabajar, tenemos que, obviamente, todos también entender de que la solución no va a venir de los políticos, sino de lo que nosotros vamos a poder lograr con nuestro propio trabajo y esfuerzo y de la capacidad que tengamos nosotros de exigirles a ellos que cumplan lo que han prometido y que si han prometido tonterías es mejor avisar que no las hagan, pero que de cierta manera a lo que tenemos que llegar el día de mañana es a ver esto con una perspectiva más completa, a entender y saber abrazar las decisiones que el país toma, porque no porque yo no haya tomado una decisión de este tipo no la puedo abrazar, pero de cierta forma intentar despertarnos con un mejor país en cuanto a lo que vendrá, porque también no va a venir una solución mágica a lo que estamos viviendo en este momento. Sino yo creo que va a doler mucho lo que llegue a tocar, porque nos están dejando un país más destrozado aún de lo que creíamos, ¿no? Entonces, de cierta parte vamos a empezar a descubrir muchas cosas y bueno, toca ponerse manos a la obra, invitar darle razones a la gente para que se quede en el país y lógicamente entender cuál es el mejor camino para poder generar la Bolivia que queremos. Nosotros en Libera soñamos con una Bolivia más próspera, justa y solidaria. Y todo eso tiene sentido, pero por ahí tú puedes explicarlo un poco mejor. Eh, sí, pensaba, o sea, sí, o sea, mi último punto era, un poco tú lo has dicho, de la solución a la crisis no va a venir de los políticos, viene de las personas, ¿no? Una enorme ventaja que tiene Bolivia, eh, que no la vemos de nuevo, porque la damos por sentado, y es todo un debate, pero digamos, lo menciono rápido, es justamente que lo que llamamos, ¿no?, esa economía paralela, para no decir informal, o sea, todos nosotros o lo hacemos en algún punto o interactuamos constantemente con eso. Porque es la reacción legítima a un intento, digamos, de un Estado asfixiante. Que no en vano, tú lo has dicho bien, una de las lecturas del nuevo gobierno era esta expresión del Estado tranca. Entonces, que el candidato que gane diga, no, tenemos que dejar que el Estado sea una tranca, es una buena noticia. Por mucho que no me guste el vicepresidente, como a ti y como a la 45% del país. O más, me animaría a decir, quizá, digan, no sé, los números ahorita ya no los tengo en la cabeza. Entonces, es importante recordar eso. O sea, lo que necesitamos es que nos dejen de joder. Perdón la expresión. Y un poco a eso es a lo que me iba. Y un poco los bolivianos nos movemos por ese lado. Entonces, las fuerzas para el cambio y la solución de la crisis no van a venir del Palacio Quemado, sino vienen de la misma gente, de las mismas personas. Y me acordaba cuando hablabas de esta anécdota que te dije, la primera vez que volví de México, ¿te acuerdas? En el 2017, si no me equivoco, 18. Y te decía, si estuviéramos en México, Juanpa, apagamos la luz, el país no tiene solución, dejamos de trabajar. Porque era muy parecido, te decía, la impresión que tenía, es muy parecido a Bolivia, me daba esa sensación, históricamente también, etcétera. Pero verlo era distinto, ¿no? Y es tan grande, es tan complejo, las redes políticas son tan perversas que por eso yo te dije, si estuviéramos en México haciendo Libera, te diría, vámonos del país, dejemos, esto no se puede solucionar. Si seguimos aquí 10 años después trabajando es porque estamos convencidísimos de que el país tiene solución. Eh, porque no estamos pensando en los políticos. Conocemos la gente con la que trabajamos, conocemos lo que hacemos, o sea, hemos viajado realmente, ¿no?, por prácticamente todo el país, o sea, hemos ido a los 9 departamentos, así un toque en todo el país hemos tenido siempre, eh, y sobre todo conocemos estas, o sea, o vemos estas cosas positivas, que es lo que queremos transmitir en este vivo. Ok, por ahí no es la mejor decisión que esperábamos hoy,
Pero por eso yo quería dar esa perspectiva. No nos olvidemos que es un enorme avance. Incluso para la gente que nos sigue, ¿no? O sea, que la opción más de izquierda en la elección de hoy, su eslogan de campaña sea capitalismo para todos, es un enorme avance culturalmente hablando también. Habrá que preguntarle, no es para hacerle un examen del liberalismo a Rodrigo Paz y a su equipo, mucho menos, pero no es menor que su campaña haya sido, ¿no? Capitalismo para todos, el Estado tranca y todas esas cosas. Quedará ver si son capaces de administrar su propia victoria por el bien de todos, por el bien de ellos, pero de última, ¿no? Por el bien de todos nosotros, ¿no? Sí, y ahí yo creo que ya es bueno ir redondeando y simplemente dejar un mensaje de eh, no caigamos en el típico fatalismo de porque hoy no ganó mi voto, está todo mal, no se puede solucionar, no se pueden solucionar los problemas del país de aquí en adelante. Eh, yo creo que hay gente que puede ser buena dentro del equipo del mismo Rodrigo Paz. Yo quiero insistir en este hecho, ¿no? Se va a hablar mucho de quién ganó la elección, si fue el presidente, el vicepresidente. Si a mí me preguntan, Rodrigo Paz hubiera ganado mucho más tranquilamente esta segunda vuelta si el vicepresidente no hubiera dicho semejante cantidad de barbaridades. Creo que es una buena medida también y me parece lógica, ojo, me parece muy lógica la preocupación de varios por la actitud que Edman Lara pueda llegar a tener siendo vicepresidente. O sea, me parece muy sana, incluso democráticamente me parece una cuestión muy inteligente, porque después de ver ciertas actitudes tampoco podemos decir, bueno, está todo servido. Pero por último, tampoco podemos decir que sea quien sea que gane una elección, es la garantía de que todos los problemas se van a solucionar. Si nosotros seguimos creyendo que los políticos van a resolver todos los problemas, ahí en realidad nosotros tenemos un problema. Lo que nosotros necesitamos es que los políticos nos dejen actuar con libertad, nos den la posibilidad de generar mejores días para el país y obviamente que no se pasen de la raya y que tengamos los mecanismos institucionales para poder generar mejores días para Bolivia. Ahora, la nota de esperanza está no en el resultado per se, sino en la expresión de los bolivianos de haber decidido dejar atrás un proyecto político que nos ha traído demasiados problemas, ¿no? Que nos está dejando un país en ruinas. Ahí hay una gran nota. Y la segunda es que es lo que nosotros vemos, lo hemos trabajado, tenemos un documental en marcha que se llama Sabemos Vender Bien, que si nosotros sabemos identificar al boliviano que está trabajando en el día a día, generando oportunidades para sí mismo, que se levanta temprano, se acuesta tarde, está constantemente pensando soluciones no solamente a la crisis, sino llevándole mejores días a, a su familia, lo que de verdad necesitamos y lo que de verdad tenemos que buscar es ese horizonte que nos va a permitir liberarnos de una vez por todas de esta lógica de poder tan maligna que lo que quiere hacer es controlar absolutamente todo, ¿no? Yo pienso de una manera y tengo que tener la posibilidad de expresarlo de forma libre y de forma responsable ante la opinión pública sin que vengan a atacarme, etcétera, etcétera. Y creo que hoy se abre una ventana dentro de ese escenario. No, no veía el resultado perfecto, pero tampoco veía el resultado fatal el día de hoy. También tengo que ser sincero. Entonces, de cierta forma, a lo que quiero llegar, y ya yo con esto cierro, es que pueden llegar a venir días mejores siempre y cuando nosotros tomemos la responsabilidad de que esos días mejores se acerquen. Si no, es muy difícil. Si no, de verdad que es muy, muy difícil. Sí, por eso yo decía, ¿no? Para nosotros, eh, lo importante justamente en una sociedad libre eh, es una sociedad donde las personas somos conscientes
que nosotros somos responsables de eso, ¿no? Hay mucha teoría, no da para un vivo ni nada, ¿no? O sea, desde la filosofía, desde la escuela austriaca, desde eh, la historia, un montón de cosas, ¿no? O sea, que realmente nos permiten afirmar con confianza hoy, después de esta segunda vuelta electoral eh, histórica, ¿no? Porque es la primera, ¿no? En Bolivia, eh, de que el futuro va a ser mejor, que hay razones para confiar que el futuro va a ser mejor, porque va a depender de nosotros, ¿no? Que la muestra de que depende de nosotros también son las mismas elecciones. O sea, por eso de poner en perspectiva, o sea, los bolivianos hemos decidido, porque hemos visto los resultados del socialismo duro, que queremos otro modelo. Y el reto del nuevo gobierno, ojalá que el capitalismo para todos sea, sea más real que un solo eslogan, ¿no? Ojalá que esa promesa de que el Estado deje de ser tranca la cumplan. Y yo creo que ahí se va a desatar esa fuerza creativa que vemos en Bolivia, en todos lados, pero que está ahí como ¿no? En chiquito, ¿no? Que no puede crecer como las plantas bonsai, ¿no? Entonces esperemos que este nuevo gobierno permita, ¿no? O sea, a partir usando de sus propios eslogans, ¿no? Eh, que esta fuerza creativa de los bolivianos, esta capacidad de trabajo de los bolivianos, se, se desate, se libere, eh, y ahí vamos a estar mejor. Sí, y sea quien sea que esté en el poder, eh, lo bueno, lo bueno es que nosotros podemos garantizar que vamos a seguir trabajando por una Bolivia más próspera, más justa, más solidaria y al final del día lo que nosotros queremos y en quienes nosotros confiamos es en muchos de los que sé que están ahora conectados porque están preocupados por un mejor país hace mucho y nada. Sí, como tal cual como lo has dicho, ¿no? Si el Estado es menos tranca ya habremos ganado muchísimo. Así que vengan mejores días y nosotros vamos a seguir trabajando. Así es. Gracias, Gracias. Tor. Nos vemos. Chao.